Trasladé en silencio toda mi pensión a una cuenta nueva sin decírselo a nadie. Esa misma tarde, al cruzar el umbral de casa, mi mujer y mi hijastra ya estaban allí esperándome, con los ojos encendidos de rabia. «¿Qué hiciste con nuestro dinero?», gritó ella. Yo me quedé parado como un idiota. Sin pelear, sin dar explicaciones. Simplemente dejé caer sobre la mesa un fajo grueso de papeles. 47 páginas de extractos bancarios. Cada movimiento al descubierto. Las dos se quedaron heladas, con la cara blanca como las calorías. Me alegra mucho que estés aquí conmigo hoy. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿cómo llegaste a esta historia? ¿Te la recomendó alguien, te la sugirió YouTube, o llevas siguiéndola desde el principio? Déjalo en los comentarios. Tu participación significa muchísimo para mí. Un aviso rápido. Esta historia entreteje elementos ficticios pensados para entretener y hacer reflexionar. Los nombres y los lugares son imaginarios, pero las lecciones sobre límites personales, amor propio e independencia financiera son genuinamente valiosas y vale la pena tenerlas en cuenta. La empleada de la farmacia me miró con esa sonrisa de disculpa que la gente usa cuando está a punto de darte una mala noticia. Yo solo le había pasado la tarjeta para renovar una receta sencilla, el mismo medicamento para la tensión que recogía cada mes. $47.50. Pasó la tarjeta, esperó. La sonrisa se torció. Lo siento, señor. Ha sido rechazada. Fondos insuficientes. La miré fijamente, convencido de haber oído mal. Mi chaqueta de trabajo todavía olía a polvo de carbón y aceite de máquina. Venía directamente de la mina. Mi turno había terminado apenas 30 minutos antes, 12 horas bajo tierra. ¿Y ahora esto? Eso no puede ser, dije. Mi sueldo se depositó el viernes. Ella echó un vistazo al lector de tarjetas y volvió a mirarme con auténtica compasión. ¿Quiere intentarlo con otra tarjeta? Esta es la única que tengo. Llevaba esa tarjeta 10 meses, desde que Susan me convenció de ingresar mis sueldos en una cuenta conjunta. Así es más sencillo, había dicho. Saqué 2 billetes de 20 y uno de 10 de la billetera, dinero de emergencia que guardaba para momentos así. La empleada lo procesó enseguida. Tomé mi medicamento y salí al frío de octubre. La mente ya me daba vueltas barajando posibilidades. Un error del banco, quizás algún fallo informático. El camino a casa debería haber sido un cuarto de hora de descompresión viendo cómo las colinas de los Apalaches se fundían con el crepúsculo. En cambio, fueron 15 minutos de angustia creciente. $3.400. Eso era lo que debería haber en la cuenta después de pagar las facturas. La hipoteca estaba saldada desde hacía años. ¿Cómo puede rechazarse una tarjeta por una compra de $47? Esa noche el sueño no llegó. Estuve tumbado escuchando la respiración tranquila de Susan a mi lado, serena y sin sobresaltos, mientras mi cabeza perseguía números en la oscuridad. La mañana amaneció fría y gris. Salí antes del alba diciéndole a Susan que tenía que revisar algo antes de mi turno. Apenas se movió. La cooperativa de crédito no abría hasta las 7, pero yo ya estaba aparcado en su estacionamiento a las 6:15, mirando cómo avanzaban los minutos. Angela Brooks llevaba 3 años gestionando mi cuenta. Cuando abrió la puerta y me vio esperando, sonrió, pero capté algo que cambió en su expresión. «Buenos días, señor Donnelly. ¿Todo bien?» «No estoy seguro todavía», dije, siguiéndola adentro. «Ayer me rechazaron la tarjeta. Esperaba que pudiera echar un vistazo a mi cuenta». Se acomodó detrás de su escritorio y sus dedos empezaron a moverse sobre el teclado. Yo me quedé de pie, con las botas todavía llenas de polvo, consciente de lo fuera de lugar que debía de parecer. Me pasaba los días en túneles a 290 metros bajo tierra. Las oficinas bancarias me resultaban territorio extranjero. Su máscara profesional se quebró por un instante. Su saldo actual es de $147.83. La cifra me golpeó como el derrumbe de un techo. Me zumbaron los oídos.
Eso no puede ser. Mi sueldo era, me detuve antes de terminar el cálculo. 3.400 menos las facturas habituales. Tendría que haber más de 3.000 allí. ¿Puedo ver el historial de transacciones de los últimos 10 meses? Angela asintió sin hacer preguntas. Pulsó unas teclas y en algún lugar detrás de ella, una impresora cobró vida. El fajo que salió era más grueso de lo que esperaba. Recogió las páginas y me las tendió por encima del escritorio. «Ya vamos por la 7ª página», dijo en voz baja. De vuelta en mi camioneta, fui incapaz de arrancar el motor. El estacionamiento se iba llenando con el tráfico de la mañana, gente siguiendo con su vida normal, mientras mi mundo se inclinaba hacia un lado. Abrí la carpeta y extendí la primera página sobre el volante. Las transacciones de diciembre me miraban en columnas ordenadas. Membresía de SoulCycle, $340. Compra online en Sephora, $287. Transferencia por Venmo a alguien llamado Derek Palmer, $500. Anticipo en efectivo a las 2:47 de la madrugada, $400. Las manos empezaron a temblarme hacia la página 12. Breen Lodge, $2.800 por un viaje de esquí en el que nunca estuve. Otra transferencia a Derek Palmer, $1.500 esta vez. Con sello de las 3:14 de la mañana, como si alguien moviera el dinero en mitad de la noche esperando que no me diera cuenta. Cargos del Valley View Spa, $450, mes tras mes. Hacia la página 40, mis huellas dactilares dejaban manchas en el papel, polvo de carbón incrustado permanentemente bajo las uñas, marcando la evidencia de a dónde había ido mi dinero. Cada dólar de esas páginas lo había ganado a 290 metros de profundidad. Había respirado ese polvo por él, sacrificado mi oído por él, notado cómo mi espalda cedía un poco más cada año por él. Hice los números a la manera de los mineros, directo y sin rodeos. 10 meses de trabajo, unos 20 sueldos, $3.400 cada uno más o menos. Cuando echaba horas extra, quizás $80.000 en total, más o menos. La cuenta marcaba $147,83. Alguien se lo había llevado todo. Un golpecito en mi ventanilla me arrancó de golpe al presente. Marcus Lewis, uno de mis compañeros de cuadrilla, estaba ahí con preocupación escrita en la cara curtida. El turno empezaba en 40 minutos. Bajé el vidrio. ¿Estás bien, tío? La pregunta parecía imposible de responder. Acababa de descubrir que alguien había vaciado hasta el último centavo que había ganado en 10 meses. Alguien que tenía acceso a mi cuenta. Alguien que sabía exactamente cuánto ganaba y cuándo lo cobraba. No estoy seguro todavía, Marcus. ¿Necesitas algo? Tiempo para pensar. Tiempo para averiguar quién me había estado robando. Tiempo para decidir qué hacer con 47 páginas de pruebas que demostraban que mi vida se había construido sobre una mentira que yo ni siquiera sabía que estaba viviendo. Solo necesito un minuto, dije. Él asintió, con esa comprensión que se tienen los hombres que trabajan en lugares peligrosos. A veces necesitas espacio para digerir las cosas. Estuve sentado en esa camioneta casi 2 horas, repasando cada página, esperando que los números se reorganizaran de algún modo en algo que tuviera sentido. No lo hicieron. El sol de la mañana fue trepando, calentando la cabina, pero yo me sentía helado por dentro. Cuando por fin giré la llave en el contacto, algo fundamental había cambiado dentro de mí. Todavía no era rabia. La rabia llegaría después. Esto era algo más frío, más definitivo. Una decisión formándose en el pecho, como el carbón bajo presión, endureciéndose con cada segundo que pasaba. El motor arrancó y salí de ese estacionamiento sabiendo que nunca volvería a ser el mismo hombre que había entrado allí 2 horas antes. El miércoles por la mañana me encontré de nuevo en la cooperativa de crédito antes del amanecer. Angela estaba abriendo la puerta principal cuando entré al estacionamiento. Reconoció mi camioneta y esperó, sujetando la puerta. «Señor Donnelly, ¿madruga usted?» «Necesito hacer algo antes de mi turno».
Me condujo adentro, donde todavía se sentía el frío de la noche. La lámpara de su escritorio se encendió con un clic. Yo permanecí de pie, con el termo de trabajo en la mano. Necesito abrir una cuenta nueva. Individual, solo con mi nombre. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado medio segundo. En esa breve vacilación vi cruzar por su cara el entendimiento. Llevaba suficientes años en la banca como para reconocer el sonido de un hombre trazando una línea. ¿Cuenta corriente o de ahorros, señor Donnelly? Corriente. Y necesito redirigir mi sueldo a ella. Puedo ayudarle con eso. Dame unos 20 minutos para el papeleo. Mientras ella escribía e imprimía formularios, yo me senté y firmé donde me indicaba. Stewart Donnelly, cuenta individual. El bolígrafo pesaba más de lo que debería. Cada firma era un pequeño acto de recuperación. Cuando terminamos, deslizó una tarjeta de débito provisional sobre el escritorio. La tarjeta definitiva llegará en 7 a 10 días hábiles. El cambio de domiciliación del sueldo tendrá efecto en el próximo periodo de pago. El viernes, dije. Así es. El viernes. Me miró, y luego me miró de verdad, dejando que la cortesía profesional diera paso a algo más humano. ¿Todo bien, señor Donnelly? Lo estará, le dije. La mina fue distinta ese día. Misma oscuridad, misma profundidad, misma cuadrilla. Pero avancé por el turno envuelto en silencio, hablando solo cuando era necesario. Tommy se dio cuenta primero. ¿Estás bien, Stu? Estás muy callado. Solo me estoy concentrando, dije. Pero no era concentración. Era cálculo. Cada tonelada de carbón que arrancaba de la veta, cada perno de techo que taladraba, hacía la misma cuenta. 3 días para el viernes. 3 días para que el depósito directo cayera en mi cuenta nueva. 3 días para que Susan mirara la cuenta conjunta y la encontrara vacía. La anticipación me recorría por dentro como una mecha de combustión lenta e inevitable. El jueves a la hora del almuerzo, Marcus me encontró sentado solo en la superficie, comiendo mi bocadillo sin saborearlo. Se sentó a mi lado en el banco. A nuestro alrededor, el aire de noviembre traía olor a gasoil y hojas mojadas. Algo te está carcomiendo. Estoy resolviendo algo, dije. Problemas de dinero. La pregunta le llegó más cerca de lo que él sabía. Marcus llevaba casi tanto tiempo bajo tierra como yo. Habíamos empezado en la misma cuadrilla 30 años atrás. Nos habíamos ganado el derecho a hablar con claridad. Todo lo contrario. Más bien claridad. Asintió despacio. Aquí estoy si me necesitas. Lo sé. El viernes llegó con escarcha en el parabrisas y hierro en la columna. Durante mi primer descanso, saqué el móvil y abrí la aplicación del banco. La notificación estaba ahí esperando, limpia y simple. Depósito directo recibido. $3.400. Cooperativa de crédito o Agdale. Cuenta individual. Luego abrí la aplicación de la cuenta conjunta. La pantalla cargó y ahí estaba, en números grandes y negritos, 0 centavos. Cerré el móvil y volví al trabajo. Pero algo en el pecho se había aflojado. No exactamente alivio, más bien la sensación de soltar un peso que habías cargado tanto tiempo que ya habías olvidado que estaba ahí. El fin del turno llegó con el cansancio de siempre. Me duché en los vestuarios, mirando cómo el polvo negro giraba hacia el desagüe, y me puse ropa limpia. Mi reflejo en el espejo manchado mostraba a un hombre que parecía el mismo que el día anterior, pero que ya no lo era. Ya no. El camino a casa se estiró más de lo habitual. Cada punto de referencia familiar pasaba como una cuenta atrás. El diner de Ross, donde Susan y yo desayunábamos los domingos. El desvío hacia el embalse de Millbrook, donde no había ido a pescar en más de un año. La calle principal con sus tiendas en apuros y sus escaparates vacíos. Tenía las manos aferradas al volante con los nudillos blancos contra la piel. El reloj del salpicadero brillaba en el crepúsculo que se cerraba.
Las 6:15. Susan ya estaría en casa. Lidia también. Las dos habrían intentado usar sus tarjetas a estas alturas. Intentado y fallado. Los pensamientos llegaron solos. Una letanía de sacrificios que había hecho sin que nadie me los pidiera. 38 años respirando polvo de piedra y vapores de gasoil. Neumoconiosis formándose en un tejido que nunca sanaría. Pérdida de audición por máquinas que rugían como animales heridos. Cicatrices en las manos por cables que saltaban y techos que se desplomaban. Una espalda que no se había erguido del todo en una década. ¿Y para qué? ¿Para que mi mujer pudiera ir al spa 2 veces al mes? ¿Para que su hija mandara dinero a un novio al que yo nunca había conocido? Giré hacia mi calle. Los arces que la bordeaban estaban desnudos contra el cielo morado. Mi casa era la tercera desde la esquina. Un rancho modesto que había comprado con mi primera mujer 30 años atrás. Lo había pagado 7 años antes. Ahora Susan vivía en él. Lidia vivía en él. Y yo era el que se sentía un inquilino. Los 2 coches ocupaban la entrada. El Honda de Susan relucía bajo la luz del porche. El Mazda de Lidia estaba aparcado en diagonal. Ni movimiento en las ventanas, ni luz de televisión, solo oscuridad quieta y expectante. Me quedé en la camioneta después de apagar el motor, dejando que el silencio se asentara a mi alrededor. Pasaron 30 segundos. 1 minuto. En algún lugar de la calle, un perro ladró. Sonidos normales de tarde en un barrio normal. Mientras tanto, en mi pecho, algo antiguo e inamovible tomaba forma. Bajé. Mis botas crujieron sobre los guijarros del camino. 3 pasos al sendero, 6 pasos al porche. Mi mano encontró el pomo de la puerta, sólido y frío bajo la palma. La casa contenía el aliento al otro lado. Giré la llave y empujé la puerta. Susan estaba en el centro del salón con los brazos envueltos alrededor de sí misma con tanta fuerza que los dedos le dejaban marcas blancas en los codos. Lidia se paseaba junto a ella como algo enjaulado. Tenía el móvil agarrado en la mano con tanta presión que podría haberlo roto. La televisión estaba apagada. No sonaba música. Solo el ruido de mis botas en el umbral y su respiración combinada, rápida y entrecortada. Se giraron hacia mí a la vez, y lo vi en sus ojos. Sabían. No todo, todavía no. Pero sabían que algo había cambiado. Y tenían miedo. Bien. La fiambrera de metal golpeó la mesa del pasillo con un chasquido agudo que resonó por toda la casa. No levanté la vista. No hacía falta. Lo sentía mirándome desde el salón. Susan en el borde del sofá. Lidia de pie a su lado. Las dos tensas como muelles. Me quité la chaqueta azul de trabajo de la mina Oakdale y la colgué en el gancho junto a la puerta. La tela estaba rígida de sudor seco y polvo de carbón. Tenía las manos negras hasta las muñecas. Los bajos de los vaqueros estaban manchados de oscuro. Llevaba 12 horas bajo tierra respirando aire reciclado a través de una mascarilla, y se notaba, a azufre, gasoil y roca húmeda. Susan se levantó. Sus pantalones de yoga estaban impecables, su túnica recién planchada. El maquillaje perfecto, los labios en un cuidadoso tono rosa. Lidia acababa de ducharse. Podía oler el gel de baño de vainilla desde el otro lado de la habitación. Tenía el pelo todavía húmedo, peinado en ondas sueltas, y llevaba uno de esos conjuntos deportivos a juego que probablemente costaban más que mis botas de trabajo. Detrás de ellas, el salón parecía un escaparate. La bicicleta pelotón estaba en el rincón junto a la ventana, $2.400 según el extracto de la tarjeta que había visto una vez, con una fina capa de polvo en el asiento. La silla de diseño se apoyaba contra la pared todavía envuelta en plástico, el tipo de mobiliario ergonómico de oficina que cuesta $1.400 y nunca se desenvuelve. El televisor de pantalla plana era enorme, 70 pulgadas por lo menos, montado encima de la chimenea como una especie de altar. El maquillaje de Lidia estaba esparcido por la mesa del café, compactos, brochas, pequeños botes de crema con nombres que yo no sabría pronunciar.
La voz de Susan cortó el silencio. ¿Qué demonios le has hecho a la cuenta conjunta? Tenía las manos temblando. Me quedé parado como un idiota en el banco. ¿Estás intentando cortarnos a mí y a nuestra hija? Lidia dio un paso al frente y me plantó el móvil delante de la cara. La pantalla mostraba la aplicación bancaria con el saldo en letras grandes. $0. Papá, ¿qué es esto? Su voz era alta y acusadora. ¿Dónde está el dinero? Pasé por delante de ellas hacia la cocina, llené un vaso de agua del grifo y lo bebí despacio. El frigorífico zumbaba. El reloj de la pared marcaba los segundos con fuerza en el silencio. Recordé el día que había aceptado la cuenta conjunta. Susan estaba sentada en esa misma mesa, con su mano sobre la mía, y había dicho, «Ahora somos una familia. Las familias lo comparten todo». Yo lo había creído. Había creído que eso era lo que se hacía cuando se quería a alguien. «Me he hecho una tarjeta nueva», dije. La cara de Susan palideció. «¿Qué? ¿Una tarjeta nueva? ¿Una cuenta nueva?» Dejé el vaso con cuidado. «Mi sueldo va ahí ahora». El silencio que siguió fue como ese momento antes de que se derrumbe un techo, cuando oyes crujir la madera y sabes que tienes segundos para moverte. 5 segundos. El reloj marcaba. El frigorífico cicleaba. Y luego la explosión. Esa es una cuenta conjunta. La voz de Susan se quebró. Lo acordamos. Prometiste que lo compartiríamos todo. No es así. ¿De qué estás hablando? Lidia ya estaba gritando. No puedes simplemente. Puedo. La miré a ella y luego a Susan. Y lo he hecho. Susan se acercó, bajando la voz a algo peligroso. Stewart, tenemos facturas. Tenemos una vida. No puedes simplemente. He estado pagando tu vida. Mi voz era tranquila, serena. 18 meses. He pagado todo. Eso es lo que hacen las familias. Los puños de Susan apretados a los costados. Eso es lo que significa el matrimonio. Casi me reí. Casi. En cambio, me acerqué a la ventana. Afuera, la entrada era ordenada y cuidada. El Honda CR-V de Susan, plateado e impecable, con apenas 3 años. El cuentakilómetros marcaba 16.300 millas. La última vez que lo había comprobado, menos de 5.000 millas al año. El Mazda 3 de Lidia, rojo cereza, con menos de 2 años. 11.200 millas. Los dos guardados en el garaje, encerados, mantenidos. Mi Silverado estaba aparcado detrás de ellos. 28.000 millas. Óxido en los guardabarros. Un golpe en el portón de carga de cuando había dado marcha atrás contra un muelle de carga hacía 6 años. El asiento del conductor aguantaba con cinta americana. ¿Quieres hablar de familia?, dije, sin apartar los ojos de la ventana. Mañana hablamos. ¿Mañana? La voz de Susan era estridente. No, esto lo hablamos ahora. Me volví hacia ella. Tengo turno a las 5. Llevo 12 horas bajo tierra. Me voy a dormir. Stewart, estoy siendo muy clara. La miré a ella y luego a Lidia. Mañana hablaremos cuando pueda enseñaros los números. La boca de Lidia se abrió y se cerró. Los ojos de Susan se abrieron de par en par, buscando en mi cara algo, miedo, quizás, o culpa. No lo iban a encontrar. Fui hacia la escalera. Las botas pesaban sobre el parqué, cada paso, deliberado. El hombro me dolía donde había estado apuntalando un gato hidráulico toda la tarde. Las rodillas protestaban en cada escalón. Al pie me detuve, una mano en la barandilla. Los números, dije de nuevo. Mañana. Luego subí, entré en el dormitorio y cerré la puerta. El pestillo encajó con un clic suave. Desde abajo oí sus voces subir de nuevo, la de Susan, aguda y asustada, la de Lidia, más alta y más enojada.
Se difuminaron en ruido de fondo, como los ventiladores de ventilación en la mina. Me senté al borde de la cama, me deslacé las botas y las dejé alineadas en el suelo. Las voces se convirtieron en murmullo. Me tumbé boca arriba y clavé los ojos en el techo. Mañana les mostraría las 47 páginas. Mañana verían los números. Mañana lo entenderían. Mañana abriré esa carpeta de 47 páginas y les mostraré cada cifra. Pero antes de revelar la cantidad total que desapareció en 10 meses, deja en los comentarios lo que crees que fue. ¿$20.000? ¿50.000? ¿Más? Escribe tu respuesta para que sepa que sigues aquí. Nota importante: los siguientes hechos contienen elementos ficcionalizados añadidos con fines ilustrativos. Si este contenido no te parece adecuado, puedes detenerte aquí. No me dejaron dormir. Alrededor de las 8 y pasos, subiendo por la escalera. Estaba tumbado sobre las mantas, todavía vestido con los vaqueros y la camisa de franela, mirando la mancha de humedad en el techo. Las voces del piso de abajo se habían callado media hora antes. Había oído cerrarse una puerta, la habitación de Lidia, seguramente, y luego nada, solo el murmullo sordo de la casa asentándose sobre sí misma. Los golpes fueron suaves, tentativos. La voz de Susan, amortiguada por la puerta. «Necesitamos hablar. Por favor». Me incorporé y encendí la lámpara. «Adelante». Cuando abrí la puerta, las dos estaban en el pasillo. A Susan se le había corrido el maquillaje por debajo de los ojos. Lidia tenía los brazos cruzados y la mandíbula apretada. «No puede simplemente», la voz de Susan titubeó. «Tenemos que hablar de esto como adultas». «De acuerdo. Abajo, en la cocina». Nos dispusimos alrededor de la mesa de la cocina como contrincantes en una negociación. Susan y Lidia a un lado, yo al otro. La luz fluorescente del techo zumbaba, dura e implacable. Susan habló primero. «Si tienes algún problema con la manera en que gestioné el dinero, deberías haberlo dicho en lugar de preparar esta emboscada». «Lo dije. Muchas veces. Me dijiste que no me preocupara, que tú te encargabas de todo». Su voz subió. «¿Crees que llevar una casa sale gratis?» «No, pero creo que cuesta menos de lo que ha desaparecido». Me puse de pie. «Ahora vuelvo». Afuera, la noche de octubre era fría y quieta. Mi aliento formaba nubes de vapor mientras cruzaba la entrada hasta la Salverradow. Abrí la puerta del pasajero y saqué la carpeta manila de debajo del asiento. 47 páginas impresas en papel blanco estándar, dobladas una vez por la mitad. Cuando volví a entrar a la cocina, Susan y Lidia cuchicheaban con urgencia. Se callaron al verme. Dejé la carpeta sobre la mesa. Aterrizó con un golpe deliberado. 10 meses de extractos. De diciembre a septiembre. ¿Quieren repasarlos conmigo? Susan miró la carpeta como si pudiera morderla. No necesito revisar mis propias transacciones. Entonces déjame destacar algunas cosas. Abrí la carpeta y saqué la primera página. La deslicé por la mesa. 18 de diciembre. Cuota mensual de Soulcycle o Agdale, $340. Saqué otra hoja. 19 de diciembre. Compra online en Sephora, $287. Otra página. 22 de diciembre. Transferencia por Venmo a Derek Palmer, $500. La cara de Lidia se quedó lívida. Seguí. Saqué más páginas y las fui colocando en fila. 15 de enero. Breenry Mountain Lodge, $2.800. Alquiler de equipo de esquí, 650. Forfait, 420. Fue un viaje de madre e hija. La voz de Susan se quebró. Necesitábamos ese viaje. Yo hice dobles turnos toda esa semana. Les dijiste que el dinero era para reformas urgentes en casa. No me detuve. Más páginas. 3 de febrero. Valley View Spa,
$450. 17 de febrero. Valley View Spa, $450. 3 de marzo. Valley View Spa, $450. Golpeé las páginas con el dedo. $1,350 en 3 visitas al spa, Susan. Yo pagué $47.50 por mi medicamento para la tensión y me rechazaron la tarjeta. Lidia intentó desviar el tema. Papá, estás eligiendo a dedo. No estás mostrando las cosas normales, como la compra. Saqué otra página. La compra. Vamos a verla. Whole Foods, una media de $420 por semana. 1.680 al mes para 3 personas. Antes de que te mudases, Lidia, Susan y yo gastábamos $400 en total al mes. Empujé hacia adelante un fajo de páginas marcadas con rotulador amarillo. Estas son las transferencias a Derek Palmer. 18 en 6 meses. Las fui leyendo. 500. 800. 1.200. 600. 500. Total, $16.400. ¿Quién es Derek Palmer, Lidia? Su mandíbula se tensó. Eso es asunto mío. Pasó a ser asunto mío cuando usaron mi dinero. Susan se giró hacia ella. ¿Quién demonios es Derek? Es mi novio. Necesitaba ayuda. ¿Ayuda con qué? Mantuve la voz uniforme. Hay 3 transferencias que ocurren entre las 2 y las 4 de la madrugada. Saqué la última hoja, un papel con mi letra, columnas de números perfectamente alineadas. Depósitos totales, 10 meses, $80.000. Saldo actual, $147.83. Total gastado, $79.852.17. Desglose, apuestas y aplicaciones de juego, $6.200. Transferencias a Derek Palmer, $16.400. Ropa, compras y belleza, $24.800. Restaurantes y ocio, $12.600. Spa y gimnasio, $8.950. Viaje de esquí y otros viajes, $10.900. Horas trabajadas bajo tierra, 280. Valor de cada hora de mi cuerpo, $384.02. Deslicé el papel al centro de la mesa. Cada dólar que han gastado lo gané a 290 metros bajo tierra. Respirando polvo de carbón. Dañándome los pulmones. Perdiendo el oído. Esto es en lo que se convirtió mi sacrificio. En viajes de esquí a los que no me invitaron, en un novio del que no sabía nada, en días de spa mientras yo hacía horas extra. Susan se echó a llorar. Me estás haciendo quedar como un monstruo. Estoy leyendo los números. Si te dicen algo, no soy yo quien los ha hecho así. Lidia se levantó, furiosa. Esto es una locura. Los padres tienen la obligación de mantener a sus hijos. Tienes 26 años y no eres mi hija. Silencio. Eres la hija de Susan. Te abrí las puertas de mi casa, pero eso no me convierte en un cajero automático. Susan intentó girar la situación, desesperada. De acuerdo. De acuerdo, cometimos errores. Gastamos demasiado. Pero podemos arreglarlo. Buscaremos trabajo, te lo devolveremos. Ya tienes trabajo, Susan. Media jornada en la biblioteca. ¿A dónde va tu sueldo? No respondió. A tu cuenta corriente personal. A la que yo no tengo acceso. Curioso. Susan recogió las páginas con manos temblorosas, como si ocultarlas pudiera borrar la verdad. Lidia subió las escaleras hecha una furia. La cocina quedó en silencio, solo el zumbido del frigorífico. El frigorífico que yo había pagado hacía 5 años. Mañana les diría lo que pasaría después. Esta noche dejaría que hablaran los números. El sábado por la mañana llegó con escarcha en las ventanas y claridad en el pecho.
Me desperté a las 6, me duché, me puse ropa limpia, vaqueros y una camisa de franela que no olía a gasoil ni a azufre. Bajé a hacer café. Mi café, del paquete que había comprado con mi propio dinero 3 días antes y escondido al fondo del armario. A las 7:30 estaba sentado en la mesa de la cocina con una taza humeante, un cuaderno en blanco y un bolígrafo. La mesa estaba limpia. Las 47 páginas habían desaparecido. Susan debía de haberlas subido. En su lugar esperaba una sola hoja de papel blanco. Pasos en la escalera. Susan bajó primero, Lidia pocos minutos después. Las dos tenían un aspecto desastroso. Sin maquillaje, el pelo sin peinar, los ojos hinchados de llorar, de discutir o de las dos cosas. Susan se detuvo al pie de la escalera. «Stewart, ¿podemos hablar como personas razonables?» «Para eso estoy aquí», dije. Se sentaron frente a mí. Los mismos sitios que la noche anterior. Susan entrelazó los dedos sobre la mesa. «Anoche fue muy duro, pero somos una familia. Podemos superar esto». «Podemos», dije, «pero bajo nuevas condiciones». Su cara se tensó. «¿Condiciones?» «Sí. Porque lo que teníamos antes no funcionaba». Tomé el bolígrafo y empecé a escribir mientras hablaba. Primero, la situación es peor que los $80,000. La voz de Susan fue casi inaudible. «¿Qué quieres decir? ¿Deudas con tarjetas? ¿Cuánto?» Dudó. No le pregunté como marido, le dije, sino como alguien cuyo nombre podría aparecer en esas cuentas. Su respuesta llegó en un susurro, unos $22,000. No reaccioné. Lo anoté. Cuenta conjunta vaciada, $80,000. Deuda en tarjetas, $22,000. Daño financiero total, $102,000. La voz de Lidia subió. No teníamos intención de que llegara a ser tanto. La intención no cambia los hechos. Seguí escribiendo. Luego giré el cuaderno hacia ellas. Estas son sus opciones, dije. Opción 1, se quedan. Pero si se quedan, pagan $1,100 al mes en alquiler. Eso incluye los suministros. Compran su propia comida. No tocan mis cuentas. Pagan sus propias deudas. Y tienen 21 días para decidirse. Hice una pausa. Dejé que calara. Opción 2, se van. Buscan su propio sitio. Gestionan sus propias finanzas. No reciben más apoyo de mi parte. Golpeé el cuaderno con el bolígrafo. Hoy es el día 1. El reloj ha empezado a correr. Lidia estalló. ¿Alquiler? ¿Quieres cobrarnos alquiler en tu propia casa? Mi casa, dije con calma. La pagué en su totalidad 8 años antes de conocer a tu madre. Pero aquí vivimos. Aquí es nuestro hogar. No. Son mis invitadas. Invitadas que se quedaron demasiado tiempo. Susan probó otro ángulo. Stewart, no puedes cobrarle alquiler a tu propia mujer. Eso no es así como funciona el matrimonio. Tienes razón. En un matrimonio de verdad, uno no vacía $80,000 de la cuenta del otro sin preguntar. Ella se encogió. Continué, sin desviarme. $1,100 está por debajo del precio de mercado. Un apartamento de 2 habitaciones en Oakdale cuesta $1,400 más los suministros más la fianza. Les estoy ofreciendo por debajo del precio de mercado en una casa sin hipoteca. Eso no es crueldad. Es un acuerdo. Nos estás tratando como inquilinas. La voz de Susan se quebró. Las estoy tratando como adultas que necesitan hacerse responsables. Lidia se giró hacia Susan. Mamá, ¿podemos permitirnos siquiera 1,100? Susan parecía desesperada. Gano $900 al mes en la biblioteca. Entonces Lidia tiene que aportar su parte, dije, o las dos tienen que buscar más trabajo, o eligen la opción 2. Un recuerdo cruzó mi mente, nítido e inesperado.
Mi padre, también minero, muerto a los 58 años de neumoconiosis. Nuestra última conversación en una habitación de hospital que olía a desinfectante y derrota. La familia, hijo, significa que se apoyan los unos a los otros. Pero apoyar a alguien y que te desangre son cosas muy distintas. No dejes que nadie confunda tu bondad con debilidad. Volví al presente. Me he pasado la vida cargando peso, dije. Bajo tierra cargo pernos de techo, equipos de perforación, la responsabilidad de mantener a mi cuadrilla con vida. Pensé que cargar con una familia sería distinto, más ligero. No lo fue. No me trataron como a un familiar. Me trataron como un recurso para explotar. Como una veta de carbón. Susan se echó a llorar. Eso no es justo. Yo cocinaba. Yo limpiaba. ¿De verdad? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una comida que no fuera comida a domicilio pagada con mi dinero? No pudo responder. Empujé el cuaderno hacia ellas. 21 días. 3 semanas. Se quedan si pagan. Se van si no pueden. El viaje gratis ha terminado. Hoy es el día 1. El reloj ha empezado a correr. Lidia agarró el móvil y subió corriendo. Esto es una locura. Voy a llamar a la abuela. No la detuve. Susan permaneció en su silla, mirando el cuaderno como si pudiera cambiar si lo observaba el tiempo suficiente. ¿De verdad vas a hacer esto?, dijo. Lo voy a hacer. ¿Y si no podemos decidir en 21 días? Entonces decido yo. Susan recogió el cuaderno y subió con él como si cargara con una sentencia de muerte. Quizás lo era. Me serví otra taza de café del paquete que había comprado con mi propio dinero en mi propia casa, en mis propios términos. Por primera vez en 10 meses, ese café tenía un sabor distinto. No era amargo. Sabía a elección. Los 3 primeros días pasaron como si viviera con extraños educados que querían algo de mí. El día 3 era lunes. Estaba preparando el desayuno en la cocina, huevos, tostadas, nada del otro mundo, cuando Lidia bajó temprano. Para ella era muy temprano, normalmente dormía hasta las 10. Se había maquillado. Rímel, pintalabios, hasta llevaba pantalones de verdad en lugar del pijama. El esfuerzo era evidente. Buenos días, papá. Su voz era animada. Demasiado animada. ¿Bien dormida? Bien, bien. Se apoyó en el mostrador intentando parecer casual. Oye, sobre el viernes, quizás empezamos con el pie equivocado. Di la vuelta a los huevos con la espátula, mirando cómo cuajaba la clara. No empezamos mal. Solo fuimos demasiado lejos en la dirección equivocada. Intentó leerme la cara. No encontró nada. Bueno, podría buscar trabajo. De todas formas lo tenía pensado. Es una buena idea, dije. Así que quizás podrías reconsiderar lo del alquiler. No. Una palabra. Puerta cerrada. Se quedó parada un momento con la boca abierta, los ojos muy abiertos con su rímel. Luego se giró y subió de vuelta a su cuarto. Oí cómo se cerraba la puerta. No exactamente un portazo, pero casi. El día 4 fue martes. Llegué a casa a las 6:30 y me encontré con un olor que no esperaba. Cocina. Cocina de verdad. Susan estaba en la cocina preparando la cena. Estofado de ternera, puré de patatas, judías verdes, todo lo que me gustaba. La mesa estaba puesta. Platos, cubiertos, servilletas de tela que ni siquiera sabía que teníamos. Una vela en el centro, sin encender pero lista. Sonrió cuando me vio. Era una sonrisa ensayada, practicada frente al espejo, quizás. He hecho la cena. Tus cosas favoritas. Pensé que podríamos comer juntos, como familia. Por un instante, casi dije que sí. Casi me senté. La comida olía bien. Llevaba meses sin que nadie cocinara una comida de verdad en esa casa.
Entonces recordé las 47 páginas. Ya he comido, dije. Era mentira. No había comido. Pero has hecho suficiente para... Voy al taller. Pasé por delante de la comida, por delante de la mesa preparada, por delante de su cuidadoso intento de normalidad. Salí por la puerta de atrás. Me comí un bocadillo de mantequilla de maní en el taller con la radio puesta. La emisora de clásicos. LYNYRD cantando Simple Man. El bocadillo estaba mejor que cualquier estofado. El día 5, miércoles, Susan probó el ángulo financiero. Yo estaba sentado a la mesa de la cocina con el periódico, mirando los anuncios de apartamentos por curiosidad, viendo que se podía conseguir por $800 mensuales en Oakdale. No mucho. Susan entró vestida con ropa de trabajo. Blusa, pantalones, tacones bajos. Ropa de entrevista. Stewart, he solicitado empleos. Puestos a tiempo completo. Tengo una entrevista en el distrito escolar. No levanté la vista del periódico. Bien. Es decir, que estamos haciendo el esfuerzo. Lo estamos intentando. Me alegro de que estés asumiendo responsabilidades. Se sentó frente a mí con las manos entrelazadas como si estuviera en una reunión de negocios. Entonces quizás podríamos ajustar el plazo. 21 días es demasiado poco. Son 3 semanas. Tiempo suficiente para tomar una decisión. Pero si Susan, levanté los ojos y la miré. Las condiciones no son negociables. Ella abrió la boca, la cerró, se levantó y salió de la habitación. El día 6, jueves. Pausa del almuerzo en la mina, a 90 metros bajo tierra. El cuarto de la cuadrilla era un espacio estrecho que olía a gasoil, sudor y café rancio. Los ventiladores de ventilación zumbaban sobre nuestras cabezas. En algún lugar, una perforadora seguía funcionando a lo lejos, ese sonido grave y constante que nunca terminaba del todo. Marcus se sentó a mi lado en el banco de metal. Comimos en silencio un rato. Bocadillos de salchichón. Termos de café que ya estaba tibio. Se oye por el pueblo que tu casa ha estado animada. Pueblo pequeño. La gente habla. ¿Estás bien? Mejor que en meses. Marcus asintió despacio, dio un sorbo de café y torció el gesto. Luego miró la pared de hormigón un momento. Mi ex hizo algo parecido. No tanto dinero, quizás 10 o 12.000, pero el mismo juego. Me hacía sentir culpable por darme cuenta. ¿Cómo lo superaste? Dejé de disculparme por tener amor propio. Asentí. Despacio, deliberado. Lo dejé calar. Estás haciendo lo correcto, añadió Marcus. No dejes que nadie te diga lo contrario. Día 7, viernes por la tarde. Llegué a mi límite con el espacio compartido. Abrí el frigorífico. El aire frío me envolvió. Luz blanca derramándose hacia afuera. Los estantes eran un desastre. Recipientes a medio terminar, botellas de condimentos, cosas que no reconocía. Mis sobras de comida china del miércoles, desaparecidas. Mi leche, a la mitad. Esta mañana estaba a 3/4. Mi paquete de pavó de charcutería, abierto y con la mitad de las lonchas de menos. Me quedé parado con la puerta del frigorífico abierta. El aire frío se derramaba sobre mis botas de trabajo. El compresor zumbaba. La luz lo hacía todo parecer estéril, clínico. Tomé una decisión. Fui al taller. Encontré la cinta de carrocero y un rotulador Sharpie negro en la caja de herramientas. Volví a la cocina. Corté tiras de cinta. Escribí en letras mayúsculas de Stewart. No tocar. Las pegué en todo lo que era mío. En el cartón de leche. En los huevos, quedaban media docena. En el pavó. En 2 trozos de pizza sobrante envueltos en papel de aluminio. En el zumo de naranja. Hasta en la mantequilla, ya que estaba.
Presioné cada etiqueta para que quedara clara, visible, inconfundible. Lidia bajó justo cuando terminaba la última. El pelo mojado de la ducha, envuelto en una toalla. ¿Qué demonios estás haciendo? Etiquetando mi comida, dije sin detenerme. Esto es una locura. ¿Quién etiqueta la comida en su propio frigorífico? Alguien que está harto de que le desaparezca la comida. Sacó el móvil y tomó una foto. El sonido del obturador resonó en la cocina silenciosa. Esto está loco. La gente tiene que ver esto. Adelante, dije. Esa noche lo publicó en Internet. No lo vi, pero Susan me lo contó a la mañana siguiente con la voz tensa de vergüenza. El pie de foto decía algo sobre mí etiquetando comida como si fueran unos extraños. Drama familiar tóxico. Un emoji que no entendí. Esperaba que le dieran la razón. Los comentarios llegaron. Tienes razón. Tienes 26 años. Cómprate tu propia comida. Suena a que le estás robando sus cosas. Está poniendo límites. Respeta sus cosas. Si mi hija se comiera mi comida sin preguntar, haría lo mismo. El problema eres tú, no tu padre. Lidia borró la publicación antes de que pasaran 2 horas. Ese fin de semana noté más cuchicheos, conversaciones que se cortaban cuando yo entraba a una habitación. Susan hizo 3 llamadas en voz baja detrás de puertas cerradas. Podía oír su voz a través de la pared del dormitorio, urgente y apagada, pero sin distinguir las palabras. Una vez la oí decir mamá, y por favor, y no quiere escuchar. El lunes por la mañana llegarían los refuerzos. Todavía no lo sabía, pero la fase de la diplomacia había terminado. Habían llamado a alguien que creía que podría cambiarme de opinión. El día 8 trajo un Lincoln Continental a mi entrada y problemas a mi puerta. Llegué a las 5:45 después del turno, todavía cubierto de polvo de carbón. Y ahí estaba, plateado, reluciente, un modelo del año 2015 que probablemente había costado más de lo que yo ganaba en 6 meses bajo tierra. Conocí a ese coche. Dorothy Hayes. La madre de Susan. La había conocido 2 veces, una en la boda, otra en una cena de Acción de Gracias 2 años antes. Las 2 veces me había mirado como si yo fuera algo que se le hubiera pegado a la suela del zapato. Así que habían llamado a los refuerzos. Me quedé un minuto en la camioneta con el motor al ralentí, preparándome. Cuando entré, los 3 estaban distribuidos por el salón como si lo hubieran ensayado. Dorothy en mi sillón de lectura, el que tenía junto a la ventana, el que llevaba 15 años conmigo. Susan en el sofá. Lidia encaramada en el brazo con una sonrisa de suficiencia. Dorothy se levantó cuando entré. Formal, deliberada. Stewart, necesitamos tener una conversación. Dejé la fiambrera en la mesa del pasillo. Dorothy, no te esperaba. Vine en cuanto me enteré de lo que estaba pasando. Mi hija me llamó llorando. Tenía que venir. Me quedé de pie, cerca de la puerta. No los dejé acorrinarme. Susan me dice que has tomado algunas decisiones unilaterales sobre las finanzas. He tomado decisiones sobre mis finanzas. Es tu mujer, Stewart. En el matrimonio, el dinero se comparte. Compartir significa que los 2 tienen voz. Eso no es lo que ha pasado aquí. Dorothy ajustó las gafas, me miró de arriba abajo, reparando en el polvo de carbón de la chaqueta, en la suciedad bajo las uñas, en cómo mis botas de trabajo dejaban huellas tenues en el parqué. El padre de Susan era un verdadero proveedor. Nunca cuestionaba lo que su mujer necesitaba. Nunca la hacía sentir pequeña por gastar dinero. Hizo una pausa. Lo dejó caer. Claro que era director regional ejecutivo, no mano de obra manual. El insulto aterrizó exactamente como ella pretendía. Minero de carbón igual a hombre de menor categoría. Trabajador manual igual a no estar a la altura. Me tensé la mandíbula, pero no dije nada. Dorothy continuó, con una voz suave como la seda sobre cristal roto.
Quizás no entiendas cómo funcionan las familias de cierto nivel. Las mujeres tienen necesidades, obligaciones sociales que cumplir. Las apariencias importan. Trabajé 38 años bajo tierra para que mi mujer pudiera ir al spa, dije. ¿Eso es lo que llamas apariencias? No exageres. Susan se merece pequeños lujos. $80,000 no son pequeños. Dorothy agitó la mano, despectiva. Con los números se puede hacer lo que uno quiera. Seguro que no es tanto como parece. Susan intervino con los parlamentos claramente ensayados. Stewart, con mamá aquí quizás podemos sentarnos todos tranquilamente y... No. Dorothy arqueó las cejas. ¿Cómo dice? No voy a negociar. Las condiciones no cambian. Dorothy soltó una carcajada, fría y afilada. Es irrazonable, cabezota, tal y como Susan decía. Susan tiene derecho a su opinión. Pasé por delante de ellas, subí al dormitorio y cerré la puerta. La tarde siguiente, martes, me quedé hasta tarde en el taller para evitar entrar. Hacía más calor de lo habitual para octubre, casi 18 grados, así que había dejado la ventana del taller entreabierta. Fue entonces cuando los oí. Las voces llegaban flotando desde la casa. La ventana de la cocina también estaba abierta. Dorothy y Susan hablando. No sabían que yo podía oírlas. Escúchame bien, Susan. La voz de Dorothy, clara y con autoridad. Los hombres como Stewart son controladores. Usan el dinero como poder. Pero me ha enseñado los extractos. Todo estaba ahí mismo. No importa. No le dejes ver más facturas. Mantén tus tarjetas por separado. Ya te preguntará. ¿Y qué le digo? Que ya te has ocupado tú. Los hombres se ponen emocionales con los números. Tu padre nunca supo nada de mis viajes al casino. Lo que no sabe no le hace daño. Y, mamá, eso es. Así es como se sobrevive en un matrimonio, cariño. Se gestiona la información. Me quedé paralizado en el taller. Cada palabra, cristalina. Decepcionado, pero no sorprendido. Así que aquí era donde Susan lo había aprendido. Miércoles, día 10, intentaron una intervención colectiva. Llegué a casa y los tres estaban esperando de nuevo. Dorothy habló primero. Stewart, siéntese. Esto lo resolvemos hoy. No hay nada que resolver. Les quedan 11 días para decidirse. Esta idea del alquiler es absurda. Susan es su esposa. Las esposas no pagan alquiler. Las esposas tampoco roban. Y sin embargo, aquí estamos. Dorothy aspiró con fuerza. ¿Cómo se atreve a llamar ladrona a mi hija? ¿Cómo llamaría usted a tomar $80,000 sin permiso? ¿Matrimonio? Yo lo llamo matrimonio. Miré a Susan. ¿Eso es lo que crees tú? ¿Que el matrimonio significa que yo trabajo y tú gastas sin límite? Ella apartó la vista. No pudo sostenerme la mirada. Me volví hacia Dorothy. Es bienvenida como invitada. Pero no tiene autoridad para tomar decisiones en mi casa. Su casa. La voz de Dorothy subió. Susan vive aquí. Eso también la convierte en su casa. Mi nombre está en la escritura. Mi hipoteca está pagada. Mi casa. Dorothy se inclinó hacia Susan susurrándolo bastante alto para que yo lo oyera. ¿Lo ves? Te lo dije. Es un controlador. Siempre hacen lo mismo. Salí al taller. Pasé la tarde instalando un cerrojo por dentro en la puerta del dormitorio. Los límites necesitan cerraduras. Esa noche, tumbado en la cama, pensé en el marido de Dorothy, el padre de Susan, muerto 5 años atrás. Susan había mencionado una vez que había estado muy estresado al final. Infarto a los 62 años, la misma edad que yo ahora. Me pregunté si él había sabido lo de los viajes al casino.
Me pregunté si el estrés de no conocer la verdad había contribuido a su muerte. Yo no iba a pasarme la vida preguntándome cosas. Ya conocía los números. Esa claridad podía salvarme la vida. Día 11. A 290 metros bajo tierra. Ahí fue donde mi cuerpo decidió recordarme que no estaba hecho de carbón. Eran las 10:30 de la mañana. Manejaba la rozadora continua, una máquina de 20 toneladas que arrancaba carbón de la pared como un monstruo mecánico. Avance, corte, retroceso, repetir. Lo había hecho 10.000 veces en 38 años. El ruido era constante, 95 decibelios. Protección auditiva o sordera. El aire estaba espeso, 43 grados de temperatura, húmedo y polvoriento, incluso con los ventiladores de ventilación en marcha. Llevaba la mascarilla puesta respirando aire filtrado que sabía a goma y metal. Entonces el pecho se me cerró. No un dolor agudo, sino presión. Como si alguien me hubiera puesto un tornillo alrededor de las costillas y lo estuviera apretando. El brazo izquierdo se me quedó dormido. Me faltaba el aliento. Y ahí abajo, eso era decir mucho. Los bordes de mi visión se borraron. Mi cabeza fue directamente a un solo sitio. Infarto. Como el padre de Susan. Tengo 62 años. Neumoconiosis en el pecho. Esto es. La mano se me resbaló del panel de control. La máquina se detuvo con un chirrido. Marcus trabajaba a 6 metros. Se dio cuenta de inmediato. «Stu». Vino hacia mí. «Stu». Me apoyé contra la máquina con una mano en el pecho. La mascarilla se empañaba con mi respiración agitada. Marcus cogió la radio. «Superficie, aquí Luis. Necesito un sanitario en la sección 7B. Hombre en tierra». Me llevaron a la superficie. Marcus y Ray me cargaron casi hasta la jaula, el ascensor que nos subía y bajaba por el pozo. 290 metros. 3 minutos que parecieron 30. La vista me daba vueltas. El corazón martilleaba. Cuando llegamos arriba, el sol de octubre me golpeó en los ojos. Demasiado brillante, abrumador. El sanitario de la mina esperaba con su maletín. ¿Dónde le duele, señor Donnelly? Pecho. Brazo izquierdo. No puedo respirar. Me colocó el manguito del tensiómetro. Lo bombeó, observó el manómetro. 165/98. Alta. Pulso. El pulsioxímetro en el dedo. 96% de oxígeno. Aceptable, pero por debajo de lo que me gustaría en superficie. Frecuencia cardíaca. Monitor de pulso. 118 pulsaciones por minuto. Elevada. ¿Antecedentes cardíacos? Mi padre murió a los 58. Infarto. Hay que llevarlo a urgencias ahora. Marcus me llevó al Hospital General de Oakdale. Yo no opuse resistencia. El apretón en el pecho había cedido, pero el miedo no. Urgencias era una sala de luz fluorescente que olía a desinfectante. Me llevaron directamente a una cabina. Una enfermera me conectó a los monitores, cables por todas partes, máquinas pitando. La médica era una mujer de unos 50 años, el pelo canoso recogido hacia atrás, unas gafas de lectura colgando de una cadenita alrededor del cuello. El cartel de identificación decía Doctora Reynolds. Señor Donnelly, vamos a hacerle un electrocardiograma, a sacarle sangre para medir la troponina, un marcador de daño cardíaco y a tenerle en observación unas horas. ¿Cuánto tiempo? Un mínimo de 3 horas. Si algo nos preocupa, más. El electrocardiograma tardó 10 minutos. 12 derivaciones pegadas al pecho. La máquina imprimió una larga tira de papel con líneas irregulares. Extracción de sangre. 2 viales. Y a esperar. Marcus se sentó en la silla junto a la cama. Llamó a la mina y les dijo que yo estaba fuera por el resto de la semana. No necesito una semana.
Órdenes del médico, Stu. Ya la has oído. Pasaron 3 horas. La doctora Reynolds volvió con una carpeta. El electrocardiograma es normal. Los niveles de troponina son negativos. Sin signos de infarto. El alivio me inundó. Sin embargo, continuó, su tensión arterial es peligrosamente alta. 165/98 entra en zona de crisis hipertensiva. Su respuesta de estrés está muy elevada. Lo que veo es compatible con un ataque de ansiedad severo. Nunca he tenido ansiedad. Tampoco te habían vaciado la cuenta bancaria antes, murmuró Marcus. La doctora Reynolds me miró por encima de las gafas. Señor Donnelly, los ataques de ansiedad y los infartos comparten síntomas casi idénticos: dolor en el pecho, entumecimiento del brazo, dificultad para respirar. Su cuerpo le estaba enviando una señal de alarma. Y a los 62 años, con su historial laboral y los antecedentes cardíacos familiares, esto lo tomamos muy en serio. Escribió en su recetario. Le receto medicación para la tensión. Tómela a diario. También le voy a derivar a un cardiólogo para una prueba de esfuerzo en las próximas 2 semanas. Y le ordeno que descanse al menos 2 días. Su cuerpo necesita recuperarse. ¿Y si vuelve a pasar? Si vuelve a pasar, llame al 112 de inmediato. No espere. No conduzca a usted mismo. Llame. Se detuvo en la puerta. Y señor Donnelly, sea lo que está causando este nivel de estrés en su vida, tiene que resolverlo. Porque la próxima vez puede que no sea ansiedad. Puede que sea lo real. Marcus me llevó a casa. Eran casi las 6. El sol se ponía. Cuando entré, Lidia estaba en el salón. Levantó la vista, vio mi cara. Debía de tener un aspecto terrible. Pálido, hueco. Todavía llevaba la pulsera del hospital. Papá. Su voz cambió. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estabas? En el hospital. Estoy bien. No estás nada bien. Estuviste en el hospital. ¿Por qué? ¿Qué dijeron? Me senté en el sofá. Más bien me desplomé. Pensé que me daba un infarto. No era eso. Solo estrés. Ella se sentó a mi lado. Más cerca de lo que había estado en semanas. Papá, me estás asustando. ¿Estás bien? ¿Dijeron que estás bien? Por un momento la vi de otra manera. No como a la joven de 26 años que había gastado $16,400 de mi dinero en su novio, sino como a la niña de 8 años que conocí el día que me casé con Susan. La niña que me había pedido ir a pescar con el tío Stewart. La cría que había dicho, cuando sea mayor quiero ser fuerte como tú. Empezó a llorar. Parecía verdad. Papá, por favor. No quiero perderte. Papá. No me había llamado así en años. Mi mano fue hacia la billetera. Instinto. El impulso de arreglar las cosas, de proveer, de proteger. Entonces la imagen cruzó mi mente. 47 páginas extendidas sobre la mesa de la cocina. Los números. $80,000. 16,400 para Derek Palmer. Las transferencias a las 2:47 de la madrugada. La publicación en las redes. La foto de mi comida etiquetada en el frigorífico. El pie de foto burlón. Mi mano se detuvo. Se retiró. Estoy bien, Lidia. Gracias por preguntar. Me da miedo. Por todo. Los 21 días, buscar sitio. ¿Cómo vamos a poder? Tendrías que haber tenido miedo hace 10 meses, antes de la primera transferencia a Derek. Su cara cambió. Se dio cuenta de que no iba a ablandarme. Me sonó el móvil. Marcus. Stu, acabo de enterarme. Tommy se ha hecho daño. En el túnel 5. Falló un perno de techo. Le cayó roca en la pierna. Lo están evacuando en helicóptero a Pittsburgh. ¿Qué tan grave? Fémur roto,
Quizás peor. Solo tiene 54 años, Stu. 20 años en nuestra cuadrilla. Dios mío. Hoy cualquiera de nosotros podría haber estado en ese túnel. Tú mismo, esta mañana. Colgué y me quedé en silencio. Tommy. 54 años. Pierna rota, posiblemente el final de su carrera. 20 años en la mina. ¿Qué tenía que enseñar por todo eso? Un cuerpo que solo funcionaba cuando le daba la gana. Quizás una pensión si llegaba a los 62. Yo tenía 62. 38 años dados. Neumoconiosis en el pecho. Audífonos en los oídos. Cicatrices en las manos. Y esa mañana, una pulsera de hospital. Las palabras de la doctora Reynolds resonaron. La próxima vez puede que no sea ansiedad. Puede que sea lo real. Todo ese sacrificio. ¿Para qué? ¿Para que mi mujer fuera al spa? ¿Para que mi hijastra financiara a su novio jugador? Esa noche no instalé ningún cerrojo nuevo. No escribí ninguna condición nueva. Solo me senté en el taller hasta medianoche lijando un trozo de pino que no necesitaba ser lijado. Las manos sabían qué hacer cuando la cabeza no podía asentarse. Tommy sobreviviría a su lesión. Yo había sobrevivido a la mía. Pero los dos habíamos recibido el mismo recordatorio. El tiempo no es infinito, y yo no iba a gastar el que me quedaba siendo una beta para que otros la explotaran. Día 12. Aunque en realidad era el primer día que había pasado en casa en años que no fuera festivo ni nevada. El viernes, día 11, me había quedado en casa. Órdenes del médico. Tomé la medicación que me había recetado la doctora Reynolds, me senté en el porche con el café y dejé que el cuerpo descansara. Susan y Lidia me habían evitado. La casa había estado en silencio. Había necesitado ese silencio. El sábado por la mañana me sentía estable, con la cabeza despejada. El apretón en el pecho había desaparecido. Las manos ya no me temblaban. 10 días pasados, 11 por delante. Las matemáticas eran sencillas. Las conversaciones, no. Eran las 9 del sábado por la mañana. Estaba en el taller ordenando herramientas. Organizar cosas me daba algo con lo que mantener las manos ocupadas cuando la mente no terminaba de calmarse. La puerta se abrió. Susan. Sin maquillaje. Un jersey viejo que le había visto ponerse para trabajar en el jardín. Tenía pinta de tener 60 años, no 52. Stewart, por favor. ¿Podemos hablar? Dejé la llave inglesa, me giré para mirarla. De acuerdo. Entró y cerró la puerta detrás. Conversación privada. Tenía la voz ronca. No puedo más. Dorothy se fue esta mañana. Me llamó débil. Me dijo que tendría que haber peleado más. ¿Pelear por qué? Por nosotros. Por el matrimonio. Por quedarme. ¿Quieres quedarte? No quiero que me echen como si fuera basura. Estás siendo cruel, Stewart. Respiré hondo. Era la conversación que hacía falta tener. Susan, siéntate. Ella se sentó en el taburete del taller. Yo me quedé de pie. No para dominar, sino para prepararme. Quiero ser muy claro sobre algo, dije. No estoy echando a nadie. Estoy poniendo fin a un acuerdo financiero que no funcionaba. Para mí es lo mismo. Hablé despacio, con deliberación. La crueldad es vaciar el sueldo de otro durante 10 meses sin preguntar. La crueldad es mentir sobre a dónde va el dinero cada vez que alguien pregunta. La crueldad es dejar que el novio de tu hija viva en casa ajena durante 6 meses sin decirle nada al dueño. Su cara se quedó blanca. ¿Vivir en tu casa? ¿De qué estás hablando? Continué. La crueldad es falsificar documentos, apostar el dinero de la jubilación ajena, burlarse en las redes sociales. Yo no hice nada de eso. Yo tampoco hice, tú lo hiciste, susurró. Nunca tuve la intención de...
La intención no cambia el impacto. Agarré el cuaderno y empecé a escribir mientras hablaba. Déjame enseñarte lo que te propongo de verdad. Fui anotando los números. Costes mensuales reales si se quedaban en casa. Alquiler a precio de mercado, $1.400. Suministros, calefacción, luz, agua, internet, 280. Seguros e impuestos sobre la propiedad, su parte, 150. Compra, 400. Coste total real, $2.230 al mes. Lo que les pedía yo, 1.100. Empujé el papel hacia ella. Les estoy pidiendo menos de la mitad del coste real. Eso no es crueldad. Es misericordia. Ella miró los números. Pero es que no tenemos 1.100. Ese es vuestro problema. Buscad trabajo a tiempo completo, haced que Lidia aporte, recortad gastos o elegid la opción 2. Nos estás castigando por ser familia. Era el momento. La familia no se roba, Susan. La familia no miente, no manipula ni oculta. Si lo que tú y Lidia hicisteis no es comportamiento de familia, es explotación. Y no os estoy castigando. Me estoy protegiendo. Mi voz se suavizó, aunque no cedió. El jueves pensé que me daba un infarto bajo tierra, a 290 metros de profundidad. Me llevaron a urgencias, me tuvieron en observación 3 horas. Su cara palideció. Fuiste al hospital. Fue un ataque de ansiedad severo. Pero la médica dijo que con 62 años y los antecedentes de mi familia, el siguiente podría ser cardíaco. Me dijo que solucionara lo que estaba causando el estrés o me mataría. Guardó silencio. Mi padre murió a los 58 de neumoconiosis. Yo tengo 62. Cada día que bajo ahí puede ser el último. Y me di cuenta de que no quiero gastar lo que me queda siendo aprovechado. Eso no es crueldad. Es supervivencia. Lloraba. Lágrimas verdaderas esta vez. No de manipulación. De agotamiento. No sé cómo arreglar esto. Yo te he dado las condiciones. Si las cumplís, es cosa vuestra. Y si no podéis, os vais y cada uno sigue adelante. ¿Así, sin más? ¿Después de todo? Precisamente por todo. Salió del taller completamente derrotada. Me quedé sentado un momento. Luego recordé algo. Las 2 de la tarde. Estaba sentado en el pequeño escritorio del dormitorio. El ordenador zumbaba. La lluvia golpeaba la ventana. Un pensamiento me había asaltado durante el almuerzo. La cámara de la puerta. La había instalado meses atrás. Activada por movimiento, guarda en la nube. ¿Cuándo había revisado las grabaciones por última vez? Abril. Mayo. Abrí la aplicación. Meses de vídeos archivados me miraban desde la pantalla. Decidí empezar por octubre. Ir hacia atrás. Las grabaciones de octubre eran normales. El cartero. Yo entrando y saliendo. Septiembre. Fui pasando los días. 18 de septiembre, 10 y 17 de la mañana. Movimiento detectado. El vídeo cargó. Un hombre joven, a finales de los 20, con el casco de la moto bajo el brazo, entrando por mi puerta principal. La marca de tiempo decía las 10 y 17. Yo estaba en el trabajo. El corazón se me disparó. Avancé. 20 de septiembre, 11 y 42 de la mañana. El mismo hombre entrando. 24 de septiembre, 1 y 23 de la tarde. El mismo hombre. 27 de septiembre, 10 y 55 de la mañana. El mismo hombre. Se repetía. De lunes a viernes, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Cuando yo estaba bajo tierra. Revisé agosto. El mismo patrón, 4 o 5 visitas por semana. Julio. Lo mismo. Junio. La primera aparición fue el 12 de junio. 6 meses seguidos.
Derek Palmer había estado entrando a mi casa mientras yo trabajaba. Las manos me temblaban. No de miedo. De una rabia fría, controlada. Pulsé en otro vídeo. 18 de septiembre, 3:45 de la tarde. Derek saliendo. La cámara le enfocó la cara con claridad. Finales de los 20, barba de varios días, chaqueta de cuero, expresión de suficiencia. Lydia le dio un beso de despedida en la puerta. Allí mismo, en el encuadre. Descargué 20 vídeos, los guardé en una memoria USB, la etiqueté evidencia y me recosté en la silla mirando la pantalla. Había estado prácticamente viviendo aquí. No visitando. Viviendo. Mientras yo pagaba la luz, el agua, la calefacción, la compra. Mientras yo trabajaba bajo tierra, él estaba en mi casa con la hija de mi mujer, usando mi internet, comiendo mi comida. Y nadie me dijo nada. Guardé esos vídeos en 2 memorias USB. Una para mí, otra por si necesitara un abogado. Pero sentado allí en la habitación que se oscurecía, con la lluvia tamborileando en la ventana, me di cuenta de algo. Ya no estaba enojado. La rabia requiere sorpresa. Después de todo lo que había descubierto en esos 12 días, ya estaba muy por encima de la sorpresa. Simplemente estaba harto de todo esto. Semana 3. Las máscaras cayeron del todo. Día 15. Martes por la mañana, las 5:30. Estaba haciendo café en la cocina cuando Susan apareció en el umbral. Era evidente que no había dormido mucho. Ojeras oscuras como cardenales. El pelo suelto y sin peinar. Una mancha vieja de café en el jersey. Tenía las manos temblorosas aferradas al marco de la puerta. Sin preámbulo. Directo. Te vas a arrepentir de esto, Stewart. Eché el café en el termo que llevaba usando 38 años. Calma medida. Puede. Pero me arrepiento más de los últimos 10 meses. Cuando estés solo en esta casa enorme comiendo solo, desearás. He estado comiendo solo durante meses, Susan. Tú no te diste cuenta. Esa tarde, Lydia probó una táctica distinta. Me cortó el paso en el salón cuando iba al taller. Brazos cruzados, desafiante. Caminaba de un lado al otro, 3 pasos en una dirección, giro, 3 pasos de vuelta. La voz subiendo con cada frase. ¿Sabes qué? Bien. Nos vamos. Y todo el mundo va a saber lo que hiciste. Me detuve. La observé. Esperé. ¿Qué hice yo? Abandonar a tu familia. Echarnos por dinero. Puedes contar esa historia cuando quieras. Aunque quizás deberías mencionar también la parte de los $80,000. A nadie le importa eso. Entonces no tienes nada de qué preocuparte. Abrió la boca, la cerró, subió las escaleras hecha una furia. Día 16, miércoles. Pausa del almuerzo en la mina, en superficie. El sol estaba tapado por nubes de noviembre. Yo estaba sentado en un banco frente al cobertizo de maquinaria cuando sonó el móvil. Número desconocido. Stuart Donnelly. Señor Donnelly, le llamo de seguridad de Capital One. Estamos contactándole por actividad sospechosa en su cuenta. Esta mañana a las 9:43 se ha recibido una solicitud para añadir a una usuaria autorizada, Susan Donnelly, y para aumentar el límite de crédito de $5,000 a $15,000. La mandíbula se me tensó. Denieguen todo. Eliminen a cualquier usuario autorizado que no sea yo. Señor, es su esposa. Legalmente tiene derecho a. Elimínenla ahora. Y bloqueen cualquier solicitud futura desde su número de teléfono. Una pausa. Profesional. Entendido, señor. Lo procesaremos de inmediato. ¿Necesita algo más? No. Gracias. Colgué. Marcus estaba sentado cerca, terminando el almuerzo. El mismo bocadillo de salchichón de siempre. Problemas. Intentaron abrir más crédito a mi nombre. Con todo lo que ha pasado.
Marcus meneó la cabeza. Cuando alguien está desesperado, hace cosas irracionales. Esa tarde llegué a casa. La luz de la cocina era dura, fría, sin piedad. Platos en el fregadero del almuerzo, apilados sin cuidado. Susan estaba de pie junto al mostrador con el móvil en la mano. Cuando me vio, su cara cambió. Pillada. El maquillaje corrido bajo un ojo. El esmalte de uñas descascarado en 3 dedos. Tenía el aspecto de alguien que se estaba deshaciendo por dentro. Te llamaron de la tarjeta de crédito. Sí. Cambió a la postura defensiva. Levantó la barbilla. Necesitamos ese crédito. Tenemos gastos. Usa tu crédito. El mío está al límite. Suena a un patrón. Ella gritó. Gritó de verdad. La voz resonó contra los azulejos. Nos estás saboteando. Lo estás haciendo imposible a propósito. Mantuve la voz baja y tranquila. No. Simplemente he dejado de subvencionarte. Día 17, jueves. Estaba en el pasillo de camino a las escaleras para cambiarme de ropa de trabajo cuando oí a Lydia hablando por teléfono en el salón. Su voz llegaba clara por la puerta abierta. Vanessa, oye, ¿puedo quedarme en tu casa unos días? Las cosas aquí están. Una pausa. Luego la voz de Vanessa, diminuta y distante a través del altavoz. Estoy muy ocupada ahora mismo. Pregúntale a alguien más. Se supone que vamos al concierto la semana que viene. Ah, sobre eso. No puedo ir. Lo siento. ¿Qué? Espera. ¿No puedes ir o no quieres ir conmigo? Silencio. Luego, mira, Lydia. Creo que necesitamos un poco de espacio. Las cosas están muy complicadas ahora. Somos amigas desde hace 3 años. Ya te escribo cuando pueda. La llamada terminó. Oí la respiración rápida y entrecortada de Lydia. Luego marcó otro número. Ashley, soy yo. Oye, ¿puedes? Otro rechazo. La misma excusa. Muy ocupada ahora mismo. Lo siento. Probó con Britney. Pasando por un momento difícil personal. Ahora no puedo quedar. Luego con Madison. No contestó siquiera. Un mensaje llegó. Oí a Lydia leerlo en voz alta, con la voz quebrándose. Lo siento, ahora mismo no puedo hablar. 4 mejores amigas, todas de repente inaccesibles. La oí desplazarse por el móvil, revisando las redes. Un sonido pequeño y roto. Habían dejado de seguirla. La habían borrado de sus vidas digitales también. Día 18, viernes. Lydia me encontró en el taller. Estaba lijando la estantería en la que llevaba semanas trabajando. Casi terminada, 6 baldas de nogal macizo con ensambles a caja, juntas bien ajustadas. El suelo cubierto de serrín. El aire olía a resina de pino y aguarrás. Ella se quedó en el umbral. El rímel le chorreaba por las 2 mejillas. El pelo recogido a la fuerza en un moño descuidado. No se había duchado. ¿Estás contento? Su voz era cortante, amarga. Me has puesto a todos en mi contra. No dejé de lijar. El ritmo me ayudaba a pensar. No he hablado con tus amigas. Entonces, ¿por qué me evita todo el mundo? A lo mejor nunca fueron tus amigas. A lo mejor solo les gustaba lo que tú podías pagar. Eso no es verdad. Al fin levanté los ojos y dejé el papel de lija. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que no costara dinero? ¿Un café en casa de alguien? ¿Un paseo por el parque? ¿O siempre era brunch de lujo, salidas de compras, días de spa? Su cara se desmoronó. La rabia se escurrió de ella como agua de un vaso roto. El dinero se acabó, Lydia. Y aparentemente ellas también. Se echó a llorar. Lágrimas verdaderas, no de manipulación, sino de reconocimiento.
Creía que Vanessa era mi mejor amiga. Las mejores amigas no desaparecen cuando se te acaba el crédito en la tarjeta. No tengo a nadie. Tienes a tu madre y te tienes a ti misma. Con eso va a tener que ser suficiente. Esa tarde oí ruidos arriba. Pasos arrastrando. El chirrido de cartón contra el parqué. El sonido metálico del precinto siendo arrancado del rollo. Subí a mirar. La puerta del cuarto de Lidia estaba abierta. Cajas de cartón vacías apiladas contra la pared. 6 o 7, de diferentes tamaños. Algunas con letras en su escritura, ropa, zapatos, maquillaje. Ella doblaba ropa y la metía con cuidado en una bolsa de viaje. Susan al fondo, envolviendo marcos de fotos con periódico. Haciendo la maleta. Lidia no me miró. Siguió doblando. No tenemos dinero para quedarnos. Lo sabes. Lo sé. Has ganado. No se trataba de ganar. ¿Entonces de qué? De supervivencia. Esa noche oí más cajas moviéndose, cajones abriéndose y cerrándose, el ruido del precinto, la voz amortiguada de Susan dando instrucciones. Los pasos de Lidia de un lado a otro sobre mi cabeza. Entré en Facebook Marketplace por curiosidad. Ahí estaba. La bicicleta pelotón publicada una hora antes. $1.800. Como nueva. Venta urgente. La silla de diseño, $800. Todavía en el plástico. El televisor de 70 pulgadas, 1.200. Sin rayaduras. Estaban liquidándolo todo. 3 días. La cuenta regresiva se había vuelto real. Día 19. Una carta certificada en mis manos. Dentro hay algo que me obligará a decidir si llamo a la policía o no. Pero antes de revelar lo que hizo Susan, deja en los comentarios. 1 si crees que debo denunciarlo de inmediato, 2 si crees que debo confrontarla primero, o 3 si crees que debo guardar silencio por el bien de la familia. Hazme saber que sigues aquí con ese número. Nota: esta historia contiene detalles construidos con fines ilustrativos. Si no te sientes cómodo, puedes apagar el vídeo ahora mismo. Día 19. El sonido del precinto resonaba por habitaciones que pronto estarían en silencio. Era sábado, las 10 de la mañana. Había salido a comprar bolsas de basura, de las resistentes, de contratista, de las que no se rompen cuando las llevas a tope. Cuando volví, la casa había cambiado. Cajas de cartón por todas partes, apiladas en el pasillo, alineadas contra la pared del salón, marrones, idénticas, anónimas. Algunas selladas con precinto. Otras abiertas y a medio llenar de ropa, libros, marcos de fotos envueltos en periódico. La bicicleta pelotón había desaparecido. Vendida el día anterior por $1.700. Un desconocido había venido con una camioneta y se la había llevado mientras yo estaba en la mina. El espacio donde había acumulado polvo durante meses, burlándose de mí cada vez que pasaba, era solo suelo limpio ahora. Un rectángulo sin moqueta donde la bicicleta había bloqueado el sol. Susan y Lidia estaban arriba. Podía oír sus voces amortiguadas, hablando de qué quedarse, qué vender, qué dejar. Dejé las bolsas de basura en el mostrador de la cocina y recorrí el salón. La silla de diseño también había desaparecido. El televisor de 70 pulgadas seguía colgado en la pared, pero había una nota pegada a la pantalla: vendido. Recogida domingo 3. Eran las 12:30 y estaba preparándome un bocadillo de pavó, nada especial, cuando sonó el timbre. El cartero. Una carta certificada. Requería firma. La dirección del remitente me cayó el estómago. Servicios hipotecarios de Oakdale. Yo no tenía hipoteca desde hacía 8 años. Firmé el acuse de recibo, cerré la puerta y me quedé en el pasillo con el sobre en la mano. Arriba, Susan se rió de algo que dijo Lidia. El sonido se sentía fuera de lugar. Abrí el sobre. Solicitud de refinanciación con extracción de efectivo. Mi nombre en la parte superior. La dirección del inmueble, correcta.
Cantidad solicitada, $65.000. Fui bajando hasta la línea de la firma. Stuart Donnelly. Pero yo nunca lo había firmado. La letra era parecida. Alguien había practicado. Pero la mayúscula de la S estaba mal. Demasiado curvada. Las dos L's de Donnelly inclinadas en la dirección equivocada. Falsificada. Fecha de solicitud, 3 de octubre. En pleno periodo de los 21 días. Habían intentado refinanciar mi casa. La casa que tardé 30 años en pagar. Pedirle prestado dinero a mis espaldas. $65.000 en efectivo. Si la hipotecaria no lo hubiera marcado para verificación, si lo hubieran aprobado con la firma falsificada, yo podría haber amanecido un día debiendo $65.000 sobre una casa que se suponía era mía. Las manos no me temblaban. Me sorprendió. Pensé que lo harían. Estaba en calma. Frío. Claro. Llamé a Brian Foster, el abogado cuya tarjeta me había dado Marcus 3 semanas antes. La había guardado en la billetera y olvidado hasta ahora. Contestó al segundo tono. Foster y Asociados. Buenos días, señor Foster. Me llamo Stuart Donnelly. Necesito asesoramiento legal. Adelante. Le conté todo. Los $80.000. El ultimátum de los 21 días. Y ahora esto, la solicitud de refinanciación, la firma falsificada, el intento de cargarme una deuda que nunca había aceptado. Guardó silencio un momento. Señor Donnelly, lo que me describe es fraude hipotecario. Es un delito grave. Falsificación de documentos legales. Estamos hablando de entre 2 y 7 años de prisión si se procesa. ¿Su consejo? Presente una denuncia policial hoy. Aunque no quiera ejercer cargos, necesita ese informe en el expediente. Le protege. Si vuelven a intentar cualquier cosa con su nombre, su crédito o su identidad, tiene documentación de que ya lo denunció. ¿Y si quiero presentar cargos? Tiene motivos sólidos. Muy sólidos. Pero esa decisión es suya, no mía. Gracias, señor Foster. Buena suerte, señor Donnelly. Colgué. Miré la carta de nuevo. $65.000. A las 2 subí al piso de arriba. Susan estaba en el dormitorio doblando ropa en una maleta. Levantó los ojos cuando entré, vio mi cara, vio la carta en mi mano. Se quedó sin color. Blanca. Sin sangre. Stuart. Levanté la carta. Refinanciación con extracción de efectivo. $65.000. Mi firma. Excepto que yo nunca lo firmé. Abrió la boca, la cerró, miró al suelo. ¿Quién lo hizo? ¿Tú o Lidia? Su respuesta llegó en un susurro. Yo. Estábamos desesperadas. Necesitábamos el dinero para quedarnos, para pagar el alquiler que querías que. ¿Quién lo hizo? Yo. Silencio. Es nuestra casa, Stuart. Solo estaba accediendo al valor que tenemos. Es mi casa. Mi nombre en la escritura. Mi hipoteca que yo pagué. Y acabas de intentar robarme $65.000 falsificando mi firma en un documento legal. No era robar. Era fraude hipotecario. Un delito grave, Susan. De 2 a 7 años de prisión. Se dejó caer sobre la cama como si las piernas no pudieran sostenerla. Hace 1 hora hablé con un abogado, dije. Me aconsejó que presentara una denuncia policial. Crear un registro. Protegerme. Los ojos se le abrieron de par en par. ¿Vas a hacerme detener? Voy a presentar la denuncia. Si la proceso penalmente depende de mí. Stuart, por favor. Mantuve la voz tranquila. No voy a presentar cargos. No porque no lo merezcas, sino porque no quiero ese lío. No quiero pasar el año siguiente en juzgados. No quiero prestar declaración.
No quiero que ninguna parte más de mi vida esté atada a la tuya. Ella empezó a llorar. Lágrimas verdaderas, alivio y vergüenza mezclados. Pero escúchame bien, dije. Si el lunes por la mañana no te has ido. Si vuelves a tocar mi nombre, mi crédito, mi hipoteca, lo que sea, no voy a contenerme. Voy a procesar. Voy a usar cada prueba que tengo. Sostuve la carta en alto. ¿Lo entiendes? Asintió. No podía hablar. Salí del dormitorio, bajé las escaleras, llamé a la línea no urgente de la policía de Oakdale y presenté la denuncia. Intento de fraude hipotecario. Firma falsificada. Tomaron mis datos y dijeron que un agente daría seguimiento el lunes. Tenía pruebas suficientes para hundirlas legalmente. Los extractos bancarios con los $80,000 drenados en 10 meses. Las grabaciones de la cámara de la puerta con Derek Palmer entrando a mi casa decenas de veces. El intento de fraude con la tarjeta de crédito del miércoles. Y ahora esto, prueba documental de falsificación. Podría haberlas destruido. Pero sentado en el taller esa noche, oyéndolas hablar a través de la pared, la voz de Susan, baja y agotada, las respuestas cortas y amargas de Lydia, me di cuenta de algo. La venganza no iba a devolverme 38 años bajo tierra. La venganza no iba a restaurar el oído que había perdido con maquinaria a 95 decibelios. La venganza no iba a deshacer la neumoconiosis en mis pulmones ni las cicatrices en mis manos. La venganza es para quienes todavía se importan lo suficiente como para pelear. Yo solo quería recuperar mi casa. Lunes, día 21. El plazo ya no era una amenaza. Era una liberación. Me desperté a las 5:30, igual que cualquier día de trabajo, aunque me había pedido el día libre. El hábito. 38 años de alarmas a las 5:30 no desaparecen de la noche a la mañana. Me quedé tumbado escuchando, esperando. A las 6:15 oí el camión. Un motor diésel de mudanza rugiendo mientras daba marcha atrás en la entrada. El pitido del aviso de retroceso. Luego silencio. Puertas abriéndose. Voces amortiguadas. Cansadas. Me levanté, hice café y me quedé junto a la ventana de la cocina mirando. Susan y Lydia ya estaban cargando. Un comienzo temprano. Probablemente llevaban despiertas desde las 4, metiendo en cajas las últimas cosas, sellando las tapas, poniéndoles etiquetas con el rotulador. A las 8:30 llegó otro coche. El Cadillac plateado de Dorothy. Salió, le echó una mirada a Miss Alvarado aparcado en su sitio de siempre, y la cara se le torció en algo despectivo. No llamó. Fue directamente al camión y se puso a ayudar. Yo fui al taller. La estantería estaba casi terminada. 6 baldas de nogal macizo, ensambles a caja bien ajustados. Llevaba 3 meses haciéndola, más de lo que había planeado. Pero estas últimas 3 semanas, cada vez que necesitaba pensar, había venido aquí a lijar. La repetición ayudaba. El serrín y el olor a madera y el simple acto físico de pulir algo. Podía ver la entrada por la ventana. Los observé cargar. Cajas, maletas, bolsas de basura rellenas de ropa. El robot de cocina que Susan había comprado 2 años atrás, $400, usado quizás 2 veces. Marcos de fotos. Una lámpara. La estantería barata del cuarto de Lydia que nunca habían ensamblado bien, que siempre se inclinaba ligeramente hacia la izquierda. Trabajaron en silencio. Nada de conversación. Solo el ruido del cartón arrastrándose contra metal, el golpe sordo de cajas al apilarse, algún gruñido de esfuerzo. Dorothy hizo la mayor parte del trabajo pesado. Susan tenía pinta de estar agotada, pálida, vaciada. Lydia con la cabeza gacha, los brazos llenos de vestidos todavía en sus perchas, cargándolos al camión como si caminara dormida. Dejaron los muebles que yo tenía antes de que Susan se mudara. El sofá que había comprado de segunda mano en 1998. La mesa de la cocina con la pata coja. La cómoda del dormitorio con el cajón que se atascaba. Los platos chip del armario,
blancos, funcionales, sin pretensiones. Nada especial. A las 2 me preparé un bocadillo. Pavó con mostaza. Me lo comí de pie en el banco de trabajo, sin dejar de mirar. Para las 2:45 el camión estaba cargado y cerrado. Habían bajado la puerta trasera y la habían asegurado con un candado. Los tres estaban de pie en la entrada hablando. Yo no oía las palabras, pero sí veía los gestos. Dorothy señalando la casa, Susan negando con la cabeza. Lidia con los brazos cruzados mirando al suelo. Luego Susan se giró y caminó hacia el taller. Dejé el papel de lija, me limpié las manos en los vaqueros y esperé. Llamó 3 veces. Suave. Abrí la puerta. Estaba allí con un jersey gris y vaqueros, sin maquillaje, el pelo recogido en una cola. Tenía el aspecto de tener 60 años, puede que más. Nos vamos, dijo. Lo sé. Una pausa larga. Miró por encima de mi hombro hacia el interior del taller. Las herramientas colgadas en el panel de clavijas. Los proyectos a medio terminar. Los retales de madera apilados con orden porque nunca se sabe cuándo vas a necesitar un trozo. No tenía por qué terminar así, dijo. Ni por qué empezar así tampoco. La mandíbula se le tensó, pero no discutió. Lo siento, dijo. Por las mentiras. Por todo. La creí. Creí que lo sentía. Sentía que había llegado a esto. Sentía haber perdido. Sentía tener 52 años y estar mudándose a un apartamento de una habitación en el peor barrio de la ciudad, con su hija y lo que hubiera cabido en el camión de mudanza. Pero no creía que lo sintiera por lo que había hecho. Solo por haber sido pillada. Las disculpas no cambian lo que pasó, dije. Asintió. Miró sus manos. El esmalte descascarado. La piel seca. Manos que antes habían sido suaves. Tienes mejor cara, dijo. Más ligero. Pensé en eso. Lo estoy. Espero que encuentres a alguien. Alguien que se lo merezca. No estoy buscando. Pero gracias. Un silencio largo. Susan se levantó. Tengo que irme. Solo quería decírtelo. En persona. Lo siento, Stewart. De verdad. Te creo. Creo que lo sientes ahora. Ojalá lo hubiera sentido hace 10 meses. Pero el crecimiento llega cuando llega. Caminamos juntos hasta la puerta. Susan se detuvo en el umbral. Se volvió una última vez. Si sirve de algo, al principio sí te quería. Respondí con honestidad. Lo sé. Yo también te quería. Pero el amor sin respeto no alcanza. Salió. Se giró una vez más. Cuídate, Stewart. Tú también, Susan. Lo digo en serio. La observé caminar hacia el coche. Un Honda Cívico del 2008. La pintura azul desgastada. El parachoques abollado. Manchas de óxido en los bajos. Arrancó y el motor tosió 2 veces antes de coger. Dio marcha atrás, despacio, y se despidió una sola vez con la mano desde detrás del cristal. Yo levanté la mano. Sin invitación. Solo reconocimiento. El coche giró en la calle y desapareció. Volví al banco de trabajo, recogí el papel de lija y continué con la estantería. La mente ya había vuelto al presente. Susan era ya pasado. Terminé la estantería esa tarde. 6 baldas. Lijadas a mano. Manchadas en nogal oscuro. Selladas con 3 capas de poliuretano. Iría a la biblioteca de Oakdale el lunes. Una donación. Algo hecho con mis propias manos que serviría a la comunidad. Susan había venido a despedirse. Yo lo había permitido. Los dos lo habíamos necesitado. Pero mientras pasaba la mano por la veta suave de la madera por última vez, me di cuenta de algo. Yo ya me había despedido de ella meses atrás. Lo de hoy era solo ella alcanzando ese punto. Octubre de nuevo.
Un año desde que me rechazaron la tarjeta. Un año desde que todo cambió. Miércoles por la mañana, las 5:45. Me desperté solo, sin alarma, y me senté al borde de la cama con los pies planos sobre el frío suelo de madera. Estiré la espalda, sentí el dolor de siempre, el que 38 años bajo tierra me habían grabado en la columna. Las rodillas crujieron cuando me levanté. Alargué el brazo hacia los audífonos en la mesita de noche y me los puse en los dos oídos. El cuerpo no era nuevo. No había sanado. Pero descansaba. Profunda y verdaderamente descansaba, como no lo había hecho en años. Fui descalzo a la cocina y preparé el café como siempre. Tueste oscuro, 2 azúcares. El olor llenó la casa silenciosa. Salí a la parte delantera del porche y me senté en el columpio que había arreglado en marzo. Las 6 de la mañana. La temperatura rondaba los 9 grados, suficiente frío para que la hierba estuviera cubierta de una fina capa de escarcha blanca. Los cardenales estaban en el comedero de pájaros, la misma pareja que llevaba observando desde enero, o quizás una nueva. La señora Peterson paseaba a su Golden Retriever frente a mi casa y saludó con la mano. Yo le devolví el saludo. El ritmo del pueblo pequeño. Familiar. Bueno. Me senté con el café y pensé en lo que había ocurrido exactamente un año antes. La farmacia. La tarjeta rechazada. La confusión, la vergüenza, el comienzo de la conciencia. Si alguien me hubiera dicho entonces dónde estaría ahora, sentado en mi propio porche, en mi propio silencio tranquilo, ¿lo habría creído? Probablemente no. Pero aquí estaba. A las 6:30 fui al diner de Ross. El grupo del café de los miércoles seguía en pie. Llevaba casi un año. Earl, Marcus, Pete, Doc, Johnny, Ray. Levantaron la vista cuando me acerqué, y Earl señaló la silla vacía que siempre me guardaban. Stu, ¿cómo va la semana? No me puedo quejar. El cumpleaños de mi nieto es este sábado. Gran fiesta en casa. Estás invitado si quieres venir. Te lo agradezco. Lo pienso. Probablemente no iría. Todavía no me sentía preparado para el caos de las reuniones familiares. Pero que me lo dijeran importaba. Y eso también era algo. Pedimos café, huevos, tostadas. $6.50, como siempre. La conversación fluyó sola. El partido de los Steelers, las elecciones que venían, la avería del camión de alguien. Normal. Que ponía los pies en la tierra. Exactamente lo que necesitaba. Cuando terminamos, Marcus y yo salimos juntos. ¿Pesca el sábado? A las 8. A las 7:30 en el embalse. De las 7:30 a las 6 de la tarde estuve bajo tierra. Mina número 7. Profundidad del filón, 290 metros. La misma cuadrilla. Tommy, completamente recuperado de su pierna rota. Big P.T. Ray. Algunos más. El trabajo era el mismo. Perforar, cargar carbón, colocar pernos de techo. Polvo de carbón en el aire. Ruido a 95 decibelios. Calor húmedo. Pero la sensación era distinta. Cuando el turno terminó y conduje a casa, no me estaba preparando para ninguna tensión. No calculaba cuánto dinero podría faltar ni qué discusión me estaría esperando. Iba a casa. A mi espacio. A mi paz. A las 4:45 paré en la farmacia de Oakdale. Receta de medicamento para la tensión. $47.50. La misma farmacia que hacía un año. La misma empleada detrás del mostrador. Registró la receta y yo le tendí la tarjeta. Una tarjeta diferente ahora. Mi cuenta individual. La máquina emitió un pitido. Aprobada. Que tenga buenas tardes, señor Donnelly. Usted también. Una pequeña victoria. Pero seguía importando. Hace un año esa tarjeta había sido rechazada. Hoy funcionó sin ningún problema. El círculo se había cerrado.
Llegué a casa a las 6:15 y entré por la puerta de atrás. La casa estaba en silencio, pero era el silencio de la calma. Preparé la cena. Pechuga de pollo a la plancha, verduras al horno. Comí en la mesa del comedor con un concierto de piano de Mozart sonando suave y el periódico desplegado frente a mí. Sin prisas. Sin nadie preguntando cuándo iba a acabar. Antes de acostarme, revisé la cuenta bancaria. Ahorros, $23.600. Deuda, 0. La última tarjeta de crédito la había saldado en julio y la puntuación crediticia había subido a 735 puntos. La estabilidad financiera se había restaurado por completo. La última llamada de Susan había sido 4 meses atrás, en junio. Nada de Lidia desde entonces. Ni un mensaje. Me di cuenta de que llevaba meses sin mirar el móvil con ansiedad. Sin vigilar las cuentas de manera obsesiva. Sin prepararme para el desastre. La confianza se había reconstruido. No en los demás. En mí mismo. A las 9 terminé lo que tenía que hacer y volví a la casa. Me duché, me puse ropa limpia y tomé el libro de la mesita. Loun Semdab. Leí 30 páginas, lo dejé, apagué la luz y cerré los ojos. La mañana volvería a llegar. La mina. El grupo del café. Los proyectos del taller. La pesca con Marcus los sábados. Rutinas sencillas que sumaban algo que se llama vida elegida, no una vida que otros habían elegido por mí. Mis manos. Mi vida. Mi decisión. Mañana me despertaría, haría café, vería salir el sol desde el columpio del porche y con eso sería suficiente. Si has llegado hasta aquí conmigo, quiero decirte algo importante. No soy ningún héroe. Soy un minero de 63 años que por fin aprendió a decir que no. El buen Dios me dio 38 años bajo tierra y uno por encima para entender qué importaba. Me llevó bastante tiempo. Esta historia no va de ganar. Va de sobrevivir con la dignidad intacta. Cuando miro atrás a esos 18 meses, veo a un hombre que confundía el amor con la obligación. Que pensaba que proveer significaba sacrificarlo todo, incluido a sí mismo. No seas como yo. No esperes a que tu cuenta llegue a 0 y el pecho se te cierre a 290 metros bajo tierra para darte cuenta de que has estado viviendo la vida de otro. Algunos lo llamaron venganza. Pero la venganza implica que quieres hacerle daño a alguien. Yo no quería eso. Solo quería recuperar mi vida. Eso no es venganza. Eso es supervivencia. La lección más dura que aprendí, los límites no son crueldad. Decir que no no es abandono. Y alejarse de quienes te drenan no es egoísmo. Es sobrevivir. En mi opinión, la familia no es un título con el que uno nace. Se gana con respeto, honestidad y cuidado mutuo. La sangre no le da a nadie el derecho de desangrarte. Si esta historia resuena contigo, o si alguna vez has sentido que eras el cajero automático personal de alguien, me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Comparte este camino con alguien que lo necesite oír. Y suscríbete al canal para más conversaciones honestas sobre la vida, los límites y encontrar la paz. Gracias por escuchar hasta el final. Os lo agradezco a cada uno de ustedes. Una última aclaración. Las próximas historias pueden contener elementos ficticios diseñados con fines educativos. Si este contenido no es lo tuyo, eres libre de explorar otros vídeos que se ajusten mejor a lo que buscas. Cuídense. Lo valen.